Muy buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos. Este es el programa número 4 del podcast Conociendo la Palabra, el primer podcast de la Iglesia Plenitud de Vida en Cristo. Y les recordamos a todos que el objetivo de este programa es tener un tiempo de edificación sobre temas de la vida cristiana. En Conociendo la Palabra nos acompaña nuestro pastor, el doctor Marco Peralta. Bienvenido, pastor. Gracias, Alberto. Buenas tardes a la audiencia y a ti. Gracias, pastor. Pastor, pues el programa pasado, quizás es una pregunta pues un poco simple, por si se puede mantener neutro una persona, pero muchas personas sí comentan o sí no quieren luchar esa batalla, como que se les hace muy fácil llegar a una iglesia y decir ya la libré aquí. Pues no, definitivamente una persona que realmente ha nacido de nuevo va a tener hambre de la palabra, va a querer congregarse continuamente, como lo dice, no dejes de congregarte como otros tienen por costumbre, va a querer devorarse la Biblia porque quiere saber cuáles son las instrucciones de su padre, y no puedes mantenerte neutro ante el ataque que el enemigo te va a hacer, porque eso, aunque tú no lo quieras, el diablo va a buscar la manera de que te quedes con la mentalidad que tenías anteriormente, que no crezcas, que no tengas crecimiento. Por eso tal vez busquen iglesias donde no les van a exigir, no les van a dar mucha enseñanza, porque así se mantienen como si estuvieran yendo a una religión como la que tuvieron, en donde no había un compromiso. Pero cuando realmente nacemos de nuevo, queremos tener ese cambio, esa transformación que Dios va a hacer. Y la obra del Espíritu Santo y de la palabra conjunta va a llevar a esa persona forzosamente a un cambio, va a una santificación progresiva, y si no tiene esa santificación progresiva, pues el diablo va a estar contento. Esa es la diferencia. Muy bien. Y también en el programa pasado justo estábamos hablando del campo, el campo de batalla en nuestra mente. Pastor, ¿hay una diferencia o es la misma batalla cuando somos recién convertidos o cuando ya somos miembros de una iglesia? Alguien que ya está siendo discipulado o fue discipulado, alguien que ya está expuesto a la palabra, incluso alguien que ya está compartiendo a otros, ¿tienen la misma batalla? No, sí va a haber una gran diferencia entre un recién convertido. Obviamente el Espíritu Santo está haciendo una obra especial sobre ese primer convertido, lo está protegiendo. Después obviamente ya cambia todo esto. En los programas pasados hablé yo o comenté el gran daño que ocasionó la caída, de cómo nuestra mente está afectada, fue transformada, tuvo muchos daños, la mente quedó entenebrecida en la caída, el corazón se convirtió en piedra, estábamos esclavizados al pecado. Nuestra conciencia estaba afectada, ya no nos amonestaba, ya no nos decía cuando hacíamos algo equivocado. Todo eso tiene que ser cambiado. Nuestra mente tiene que ser transformada, por eso dice Romanos 12:2 que tiene que ser transformada nuestra mentalidad. Cuando alguien es un recién convertido, por la gracia de Dios, todavía viene arrastrando muchos de estos efectos de la caída. Y conforme el Espíritu Santo y la palabra van limpiando su mentalidad, pues el creyente va empezando a cambiar, a creer, a tener otra forma de pensamiento, de deseos. Pues el Espíritu Santo junto con la palabra van llevando esa transformación y van cambiando sobre todo el nivel básico de entendimiento de la persona. La conciencia empieza a funcionar también de manera conveniente para advertir cuando existe peligro, cuando es algo malo o es bueno. Y el corazón ahora advierte también para no pecar contra Dios. Y esa es una de las virtudes que el Espíritu Santo está haciendo sobre nuestra vida. Pero también el discipulado es sumamente importante, es básico dentro de una iglesia. Por eso el Señor Jesucristo dio la orden. En Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Aquí la orden del Señor es precisa, discipular. En la iglesia se tiene que discipular. Cuando un creyente es discipulado, su vida comienza a cambiar profundamente y obviamente también va a necesitar consejería. Del mismo discipulado va a salir la consejería, porque la iglesia está destinada a ser la guía espiritual para los discípulos. Y es en la iglesia donde somos formados, donde somos equipados, pero también somos enviados para ser más discípulos. La iglesia debe de ofrecer estas 3 herramientas que son claves para el crecimiento del creyente. Lo que es la predicación expositiva de la palabra, como lo decíamos la vez pasada, si hay una persona, un predicador, que va a predicar sobre algo, sobre sus anécdotas, o sobre un texto, o sobre un tema, eso no trae crecimiento. El crecimiento lo da la predicación expositiva de la palabra, o sea, ir verso a verso en la palabra. Eso es lo que nos da un entendimiento claro y enseña a la persona a leer la Biblia de esa misma manera. Pero también debe de ser el discipulado, porque a través del discipulado la persona se va a abrir y va a empezar a ver cuáles son las áreas que fueron debilitadas en su vida. Y ya en la consejería se le ayuda a la persona a tener esos cambios que necesita. Quien va avanzando por medio de estas 3 áreas, tanto de la predicación como el discipulado y la consejería, van a empezar a tener crecimiento, madurez, para que después terminen sirviendo al Señor. Sí, pastor, bueno, es una pregunta que muchas veces pues nos hacen, porque hay personas que de repente llevan muchos años en una congregación y que pueden incluso ya ser discipuladas, que ya están siendo discipuladas, que han recibido consejería, que han estado escuchando la palabra, leyendo la palabra. Pero vemos a nuestro alrededor, y esto es parte de una pregunta que nos hacen los no creyentes, que parte de la falta de influencia del cristiano es que hay una dicotomía, una falta de congruencia entre lo que dice el creyente y lo que hace. Y aquí la pregunta sería, ¿eso es que el creyente está viendo el campo de batalla o está librando una batalla? ¿O cuál sería la condición de este tipo de creyentes en su madurez, pastor? Pues todos los creyentes vamos a estar en medio de la batalla. Nadie que sea realmente cristiano puede estar exento de recibir ataque. Y puede ser a través de pruebas, tentaciones o el ataque intencional de parte del enemigo. Pero esto es necesario, es parte de nuestro crecimiento y por algo Dios lo permite. Pero Él dice también que no va a haber una prueba más allá de la que podamos soportar. Pero como tú dices, Alberto, porque hay personas que se dicen creyentes y no cambian. En mi experiencia he visto a muchas personas así y me da mucha tristeza ver que nunca cambian o que solo lo hacen cuando están en la iglesia. Esa misma gente pues trabajan o sus mismos familiares en el trabajo o sus mismos familiares se dan cuenta de que solamente están aparentando ser cristianos porque siguen viviendo igual, o sea, no han tenido cambios en su vida reales. Fingen ser cristianos o aparentan ser cristianos. Son personas que tristemente los demás hasta dicen, ¿y tú dices que eres cristiano? Hay unos que tratan de ser buenos, que no asisten a la iglesia, no cambian, no se transforman, pero quieren ser buenos. O que dejaron cosas o malos hábitos y por eso creen que ya nacieron de nuevo. Cuando tú les preguntas y les dices, oye, ¿y tú lees la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? Y te dicen, pues muy poco o nada. Cuando yo les hago la pregunta, ¿y lees diario la Biblia? Dicen, no, bueno, realmente cada tercer día o cada semana. Y cuando les preguntas, ¿y te congregas todos los domingos? Te dicen, no, pues es que es el único día que tengo para levantarme más tarde. Y les dices, pero si la reunión es a las 11. Y dicen, sí, ya lo sé, pero es que nos gusta quedarnos en pijama en la cama viendo la televisión. Y ahí es donde te das cuenta que pues tal vez nunca nacieron de nuevo.
pues cuando realmente naces de nuevo, el Espíritu Santo te inyecta la fuerza y el deseo de venir a la iglesia, de honrar el día del Señor, y también el deseo de conocer íntimamente a Dios a través de la lectura de la palabra. Y esto lo vemos en la Biblia, pero a veces no lo tomamos en cuenta. Si nosotros nos metemos al libro de Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 6, versículos 4 al 6, ahí lo expone claramente. Nada más que la gente no lo lee. Como no leen la Biblia, pues no entienden lo que significa esto. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean a través renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Vituperio significa burla. Es imposible restaurar de nuevo el arrepentimiento. Tal vez hicieron una profesión de fe, pero fue falsa. Como muchas iglesias que dicen, si tú declaras con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Esto se conoce como el decisionismo, pero esto es una irrealidad total, porque si no hubo un verdadero arrepentimiento, pues nunca hubo, esa profesión de fe no significa nada. Solo fueron, aquí lo dice claramente, solo fueron iluminados por el Espíritu Santo. Sí, llegaron a la iglesia, les gustó lo que vieron, pero nunca fueron llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es lo que se reconoce como una nueva salvación, una salvación verdadera. Entraron a una iglesia y fueron expuestos a la palabra de Dios. Dijeron, qué bonito, qué bien está la palabra. Tuvieron comunión con otros creyentes. Seguramente hasta les gustó participar de la cena del Señor. Pero después recayeron, dice. Y recayeron significa volvieron a lo mismo. Volvieron a vivir igual que como vivían anteriormente. O sea, comenzó un rechazo y alejamiento de la comunidad cristiana. Seguramente regresaron a la misma vida que tenían antes. O tal vez dejaron los malos hábitos, pero nunca hubo un arrepentimiento sincero o genuino. Por eso no les afecta no leer la Biblia, no congregarse continuamente, pues nunca tuvieron una verdadera relación con Dios. Eso es tristemente como sucede, porque el ataque espiritual siempre se va a manifestar sobre todos los cristianos. Entre más avanzamos, obviamente el enemigo se molesta más. Esa es la diferencia. Sí, pastor, se lo comento porque muchas veces pues no ven el campo de batalla, no ven que tienen que librar, o no vemos que tenemos que librar una batalla. Y a veces incluso citan a Romanos 7:15. Dicen, bueno, si era el apóstol Pablo que estaba diciendo esto, un poco lo comentan. Romanos 7:15 que dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Este pasaje bíblico que acabas de leer de Romanos 7 es un pasaje bíblico que ha causado mucho debate. Algunos dicen que el apóstol Pablo lo escribió cuando aún no era creyente, lo cual es una falsedad total. Porque dicen como si el pecado aún morara en él, que incluso escribió el capítulo 7, que primero fue el 6 y habían cambiado por el 7. Otros dicen que esto contradice lo que enseña el apóstol Pablo en sus otras cartas, porque dice ya he terminado la buena carrera, etcétera, ¿no? Otros piensan que es una distinción entre el yo y la carne. Y otros, con los que yo coincido, con los que yo pienso que ahí es donde está el meollo del asunto, dicen que este es un pasaje que respalda sólidamente su vida presente, que es un ejemplo de humildad y madurez espiritual, en donde el apóstol Pablo pues exhibe su frustración honesta al expresar su verdad. Y yo creo que todos hemos pasado por lo mismo que pasó el apóstol Pablo, que nos hemos dolido por lastimar el corazón de nuestro Señor, haciendo lo que habíamos dicho que nunca más haríamos y que hemos vuelto a caer. Yo he visto muchas personas que prometen ciertas cosas en la cena del Señor, hay un arrepentimiento genuino,
Y pues ya después asisten a consejería y me confiesan que volvieron a caer en lo mismo. Y es eso, o sea, no queremos cometer pecado, no queremos volver a caer en lo mismo y lo volvemos a hacer. Continuamente nos pasa. Y ahí está donde el apóstol Pablo, la Biblia es la verdad absoluta de todo. El Señor no guarda nada por mostrarnos, nos muestra los defectos, nos muestra los errores, nos muestra la verdad de lo que es la vida. Entonces, cuando hemos caído una y otra vez, ya no lo queremos hacer porque vamos ante el Señor, le pedimos perdón, volvemos a comenzar con la firme decisión de no volver a caer. Pero pues yo creo que esta lucha es para todos los que realmente amamos al Señor sinceramente. Y por su gracia Él nos permite comenzar a vivir alejados cada día más del pecado. Esto no es para darnos licencia para pecar, no se trata de eso. Se trata de reconocer que es una lucha, que estamos en medio de esa batalla, pero que cada día debemos de ir ganando esa batalla. Antes éramos esclavos, ahora ya no tenemos el pretexto de ser esclavos del pecado. El Señor nos ha librado de ese poder, ya el poder del pecado sobre nosotros ya no existe, por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Ya ahora no estamos bajo su poder, por eso podemos decir que ahora podemos enfrentarnos a ese pecado y superarlo, lo que antes no podíamos hacer. Pastor, y por eso sería importante para nosotros hablar, o en estos capítulos 3 y 4 hablamos del campo de batalla. Es importante para el cristiano saber en dónde está, en qué campo de batalla, identificar ese campo de batalla. Muchas veces, hablando de batallas, imaginamos o leemos las batallas del pueblo de Israel en la Biblia, o imaginamos las batallas del Imperio Romano. Pues había un campo de batalla, se libraba una batalla, pero también había treguas o había un momento de planeación, de estrategia para esa batalla. Pastor, el creyente puede tener ese tiempo de tregua, ese tiempo de estrategia, donde puede ver esa estrategia, o digamos, ya podemos descansar de las batallas o confiar en nuestra propia estrategia. Mira, si nosotros vemos la vida de los héroes de la fe o la vida de los apóstoles, yo no alcanzo a ver que estén en una tregua o que estén descansando en las batallas. Al contrario, ve que en sus vidas siempre estuvieron en medio de grandes batallas espirituales y sobre todo del ataque del enemigo. De los apóstoles, salvo el apóstol Juan, todos fueron torturados y asesinados, y de maneras terribles. Los mismos profetas. A veces he escuchado que algunos creyentes dicen que el apóstol Pablo sí pudo descansar de las batallas basándose en el pasaje de 2 Timoteo 4:2, cuando dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Pero lo que no están tomando en cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él se está despidiendo, pues ya sabe que es próxima a su ejecución. Ya Nerón había determinado que lo iban a ejecutar. Entonces, por eso dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:12, dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Aquí nos dice claramente el apóstol Pablo, ¿de qué se sorprenden de que están bajo prueba, de que están bajo el ataque? No se sorprendan, sino gócense de que somos participantes de los padecimientos de nuestro Señor. Queremos ser como Cristo, queremos parecernos a Él, pero no queremos padecer como Él. Esa es la diferencia. Entonces, la única manera de poder descansar, pues es yendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos va a hacer descansar. Algunos cristianos viven en una tregua continua. Dicen que Dios es amor, pero se les olvida que Dios también es justo, que hay justicia total de parte de Él. Creen que Dios, por ser benevolente y todopoderoso, no permitirá que sus hijos pasemos por situaciones difíciles o de mucho dolor, pero esto es irreal. Lo que tal vez desconocen es que Dios conoce nuestras circunstancias y Él permite que atravesemos por el sufrimiento, porque es necesario cumplir sus propósitos para su gloria y por nuestro bien.
Él siempre va a controlar los peligros y las amenazas que impidan que sus fines sean logrados. Eso es seguro. Pero el sufrimiento es parte integral de la vida de un mundo caído como consecuencia del pecado. Cuando algunos cristianos no tienen sufrimiento, piensan que están en una tregua con Satanás. Y a veces da risa esto, ¿no? Pero es algo común conocer personas a las que casi nunca les pasan cosas negativas, que viven adaptados completamente al sistema del mundo y nada malo les pasa. Y por eso creen que son realmente privilegiados, por no tener que pasar por tribulaciones como otros creyentes. Es parte de la estrategia de Satanás hacerles creer que son salvos y que están en tregua con él. Y Satanás así los engaña a estos incrédulos para llevarlos directamente al infierno. Yo creo que lo peor que puede pasarle a alguien es que crea que va a ir al cielo y al llegar al infierno pueda conocer su triste realidad. Imagínate el dolor que va a tener esa gente. Es triste ver pastores que sobreprotegen a las ovejas, que les permiten pecar, los ven pecando y no les dice nada. Para ellos la disciplina ni existe, solo el amor, Dios, para ellos todo es amor. Ellos no saben que Dios les va a pedir cuentas de lo que han hecho con las ovejas que les han cargado. El pastor puede justificarse, se justifican algunos diciendo que estaban en tregua con Satanás. Hoy en día vemos a pastores que dejan hacer lo que quieran a sus pseudo ovejas y como son pastores amorosos no les dice nada. Esas pseudo ovejas, lo más seguro es que sean ovejas, que no sean ovejas y que se van a perder. Y si el pastor llegara al cielo y viera a esas supuestas ovejas que estuvieran en el infierno, ¿qué pensaría? ¿Seguiría pensando que estas supuestas ovejas se perdieron por haber sido rebeldes? Y cuando el Señor le pregunte, ¿y tú qué hiciste?, Él seguramente le responderá, es que estaba en tregua y diciéndoles que Dios es amor. Sí, qué fuerte va a ser eso, que no les exhortó a que tenían que renovar su mente. Así es. Tenían que cuidar su mente. Bueno, pastor, pues por hoy es todo. Este es el cuarto programa de Conociendo la Palabra con el tema ¿por qué debemos tener cuidado de nuestra mente? Los invitamos a todos no solo a visitar nuestras redes sociales, sino a congregarse en una iglesia local, a buscar una iglesia local, a visitarnos y a seguir conociendo de la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Gracias a ti, Alberto. Hasta luego. Hasta luego.